Un saludo, soy Sergio Herrero Álvarez, abogado penalista, y me voy a dedicar en esta filmación a exponer qué está claro y qué no lo está en la jurisprudencia penal reciente sobre violencia de género. Vamos a manejar, por lo tanto, el análisis del conjunto de resoluciones dictadas por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en los últimos años, en el año 2018, 2019 y en los primeros meses de este año 2020, usando, por lo tanto, el conjunto de resoluciones publicadas oficialmente en la página web del CENDOG hasta el mismo día de hoy, 23 de abril de 2020, día de San Jordi. Empezamos con la primera cuestión esencial sobre violencia de género que ha quedado resuelta en los últimos años por el Tribunal Supremo, y es la tan traída y llevada discusión sobre si la aplicación del artículo 153.1 del Código Penal, cuando se produce una acción agresiva que causa una mínima lesión o incluso el maltrato sin lesión de un hombre a su pareja femenina, actual o pasada, requiere el que esté presente en esa acción agresiva un elemento intencional machista, una connotación machista, una intención de dominación masculina sobre la mujer, un elemento machista, podríamos decir en términos abreviados. La discusión viene, como todos sabemos, del hecho de que el tipo penal del artículo 153.1 del Código Penal no exige, expresamente al menos, ningún elemento de ese tipo. Se limita a sancionar las acciones agresivas del tipo que hemos dicho de un varón sobre quien sea o haya sido su esposa o una mujer unida al mismo por una relación de afectividad análoga al matrimonio, incluso sin convivencia. Cuestión esa de la que al final de esta charla hablaremos, porque es la cuestión esencial del tipo penal que no está clara al día de hoy en la jurisprudencia que la interpreta. De todas maneras, centrándonos ahora en lo que estábamos analizando, la discusión venía o se planteaba a raíz de que el artículo 153.1 del Código Penal no establece, como decimos, ninguna exigencia de ese tipo, y por lo tanto la discusión viene del artículo 1 de la Ley Integral de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la Ley Orgánica 1/2004, que es la que reformó el Código Penal y le dio su actual texto en lo que nos interesa al artículo 153.1. De tal manera que, aunque en el Código Penal no se establecía ninguna razón de género ni ninguna exigencia de intención, elemento o connotación machista en esa acción agresiva del artículo 153.1, como la ley integral en su artículo 1, el de la ley, no el del Código Penal, establecía que la finalidad de la propia ley, el objeto de la propia ley es, leo textualmente, actuar contra la violencia que como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad o sin convivencia. Como el objeto de la ley era esto, había quien entendía que el artículo 153.1 requería implícitamente el que la violencia que se estaba sancionando a través de ese tipo penal contuviera esta connotación machista, fuera un instrumento de dominación o de manifestación de la discriminación, desigualdad y relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Esto se conectaba además con que, como el artículo 153 del Código Penal establece una distinta penalidad para este tipo de agresiones dentro de la pareja en función de que el autor sea el hombre y la víctima la mujer, o a la inversa, de tal manera que se establece la pena que corresponda en su mitad superior cuando se trata del hombre como autor del delito, y esa exacerbación a la mitad superior dentro de la pena no se produce cuando el autor es la mujer. En definidas cuentas hay una asimetría penal, como todos conocemos, y eso llevó a plantear la constitucionalidad de la norma, porque había quien entendía que se trataba de una discriminación no permitida por el texto constitucional por razón de sexo en contra de los hombres, en la medida en que la misma conducta se sancionaba más gravemente en función de quién fuera su autor, en función del sexo del autor. El Tribunal Constitucional, como todos sabemos, resolvió
la cuestión, declarando la constitucionalidad del precepto en la sentencia de 59/2008, de 14 de mayo de 2008, además de otras que continuaron, la 95 del 2008 y la 45 del año 2009, sustancialmente, explicando que había un elemento que justificaba esa mayor punición, porque, dice el Tribunal Constitucional, lo que la agravación punitiva que se está sometiendo a su juicio de constitucionalidad en aquel momento, lo que la agravación punitiva persigue es, leo textualmente, la sentencia del Tribunal Constitucional 59/2008, una desigualdad de gravísimas consecuencias en el ámbito de las relaciones de pareja, ante la cual resulta justificado que el legislador haya apreciado razonablemente un desvalor añadido, porque el autor inserta su conducta en una pauta cultural generadora de gravísimos daños a sus víctimas y porque dota así a su acción de una violencia mucho mayor que la que su acto objetivamente expresa. A partir de esta interpretación de la constitucionalidad del artículo, algunas, y en conjunto con el artículo 1, con lo que dice el artículo 1 de la ley integral, algunas audiencias provinciales entendieron que cuando no estaba presente en los actos, siquiera fuera de forma implícita, esa connotación de actitud machista, de discriminación e imposición y subyugación a la mujer por parte del hombre, no debía de aplicarse el tipo penal. La cuestión fue, como todos sabemos, muy discutida, había interpretaciones en un sentido y en otro, diversas audiencias provinciales, pero en lo que ahora nos interesa quedó zanjada por la importante sentencia 677/2018 del 20 de diciembre de 2018. Sentencias como todas las que mencionamos a partir de este momento, si no se dice otra cosa, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Y esta sentencia, con ponencia del magistrado Vicente Magro Servet, lo que determina es que con absoluta independencia de que estén presentes esas connotaciones o no, si se produce objetivamente el tipo penal, que es la agresión o el maltrato de un hombre a su pareja femenina, se aplica el precepto 153 del Código Penal. En concreto, los hechos, esto es una sentencia de casación por la vía de la infracción de ley pura, es de las sentencias que desde la reforma de 2015, sentencias del juzgado de lo penal, una vez pasadas por también de la apelación, pueden finalmente, a diferencia de lo que, como todos sabemos, antes no ocurría, pueden finalmente acceder a la casación, pero por la vía restringida de la infracción de ley pura, de la infracción de ley penal del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Dicho de otra manera, de tal manera que no se pueden impugnar los hechos, que son en esa vía casacional intocables, sino únicamente cuestionar si a esos hechos se ha aplicado adecuadamente un tipo penal o no. El Tribunal Supremo resuelve al respecto en un asunto de Zaragoza, en el que el juzgado de lo penal correspondiente había absuelto y la Audiencia Provincial de Zaragoza había confirmado esa absolución en un caso de una pareja en el que se habían agredido mutuamente hombre y mujer. Los hechos probados, repito, como todos sabemos, intocables en casación, relatan que, leo textualmente, en un momento determinado se inició una discusión entre ellos motivada por no ponerse de acuerdo en el momento que habían de marchar a casa, en el curso de la cual se agredieron recíprocamente, de manera que la encausada le propinó a él un puñetazo en el rostro y él le dio un tortazo con la mano abierta en la cara, recibiendo él una patada propinada por ella sin que conste la producción de lesiones. Ninguno de los dos denuncia al otro. El Tribunal Supremo establece al respecto que se ha infringido por falta de aplicación el artículo 153.1 del Código Penal y que resulta aplicable a los hechos y que debe de ser condenado el esposo a tenor de ese precepto penal. Dice que el Tribunal Supremo que cualquier agresión de un hombre a una mujer en la relación de pareja o expareja es hecho constitutivo de violencia de género. Añade que se entiende que los actos de violencia que ejerce el hombre sobre la mujer con ocasión de una relación afectiva de pareja constituyen actos de poder y superioridad frente a ella, con independencia de cuál sea la motivación o la intencionalidad.
En el hecho de agredirse la pareja, solo deberá reflejar un golpe o maltrato sin causar lesión para integrar delito de violencia de género del hombre a la mujer y delito de violencia familiar de la mujer al hombre, respectivamente, sin mayores aditamentos probatorios. Cuestión, por lo tanto, zanjada por el Tribunal Supremo desde finales del año 2018, y con ello se pone fin a una polémica larga en la jurisprudencia regional. Si esta es la primera gran cuestión zanjada, otra también importante de las 12 cuestiones que vamos a analizar en estos momentos, en esta filmación, es la relativa a la exigencia o no de convivencia domiciliaria para aplicar el artículo 153.2, y bueno, en su caso, cuando se trata de un maltrato habitual, el artículo 173.2 del Código Penal, cuando se produce una agresión a descendientes menores. De tal manera que las diversas audiencias provinciales discutían, dada la redacción del precepto, si en este caso de descendientes menores se requería o no el elemento de la convivencia, y la reciente sentencia 47/2020 de 11 de febrero del presente año 2020, con ponencia de Andrés Palomo del Arco, establece que no es exigible el requisito de la convivencia. Existe el delito de maltrato de obra del artículo 153, en este caso de su apartado segundo, de su párrafo segundo, como sabemos todos. Existe y es aplicable si la víctima es menor, aún sin convivencia, cuando está sujeta a potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda del hecho del cónyuge o del conviviente. Por lo tanto, segunda cuestión también resuelta y clara en la jurisprudencia reciente. Otra cuestión interesante que se ha resuelto recientemente en este mismo año 2020 es la relativa a la desaparición, de forma expresa al menos en el Código Civil, del derecho de corrección de los padres. Como sabemos, recientemente desaparece del Código Civil la mención expresa a ese derecho de corrección en la reforma del artículo 154.2 del Código Civil, producida en la reforma del año 2010, si no recuerdo mal en este momento. En cualquier caso, cuando se produce esa reforma y desaparece del Código Civil tal referencia expresa, se empiezan a plantear las audiencias provinciales si, por lo tanto, cualquier contacto físico de un padre con un hijo para obligarle o imponerle seguir sus instrucciones o sus órdenes en el ámbito de su normal actuación educativa puede integrar un maltrato de obra sin causar lesión, al menos, o un delito de lesión mínima del artículo 153.1 del Código Penal, y ser, por lo tanto, sancionable conforme a tal precepto. Y la importante sentencia de 8 de enero de 2020, la sentencia 654/2019, digo del año 2019, el número de sentencia porque por cuestiones internas del Tribunal Supremo Organizativas, algunas de las que se publican en los primeros meses de cada año todavía llevan el número de sentencia del año anterior, de tal manera que no es un error, y insisto, la referencia correcta es a la que estoy haciendo, a la sentencia 654/2019 de fecha 8 de enero de 2020. Y esta importante sentencia establece que el derecho a la facultad de corrección de los padres sigue existiendo, aunque haya desaparecido la referencia expresa ahí en el Código Civil, pero en ningún caso ampara, y por lo tanto es delito, acciones tales como una bofetada con hematoma a un hijo de 15 años en el transcurso de una discusión, que es el caso analizado por esta resolución. Dice el Tribunal Supremo que la cuestión nuclear es si existe un derecho de corrección de los padres a los hijos que legitime el uso de la violencia física, y si el acusado se extralimitó en el ejercicio de ese derecho-deber de educación del menor al dar a su hijo
una bofetada en el curso de una discusión verbal. Y al respecto establece que en virtud del ejercicio de la función educativa general que el Código Civil sigue atribuyendo a los padres respecto a los hijos, sigue existiendo esa facultad de corrección, aunque en todo caso su ejercicio debe de ser modulado, moderado y examinado a tenor del interés prevalente del menor, que debe de presidir en cada caso el análisis y oportunidad de la medida adoptada. En consecuencia, siempre esa posibilidad de corregir está supeditada, leo textualmente lo que dice la sentencia, a la proporcionalidad, razonabilidad y moderación. Por lo tanto, debe descartarse como línea de principio que ese mencionado derecho a corregir a los hijos implique siempre que pueda golpeárseles y aplicárseles castigos físicos. Dice más adelante el fundamento jurídico quinto que, en conclusión, debe considerarse que el derecho de corrección tras la reforma del artículo 154.2 infine del Código Civil sigue existiendo como necesario para la condición de la función de educar inherente a la patria potestad contemplada en el artículo 39 de la Constitución española y como contrapartida al deber de obediencia de los hijos hacia sus padres previsto en el artículo 155 del Código Civil. No obstante, la proporcionalidad con que debe de ejercerse esa función de corregir, incluso por la vía física, lleva a que, dice el Tribunal Supremo, los comportamientos violentos que ocasionen lesiones no pueden encontrar amparo en el derecho de corrección y en cuanto al resto de las conductas deberán ser analizadas según las circunstancias de cada caso y si resulta que no exceden los límites del derecho de corrección, la actuación no tendrá consecuencias penales ni civiles. En resumidas cuentas, sigue existiendo facultad de corrección física de los padres a los hijos, tiene que ser ejercitada para el cumplimiento de la función educativa con arreglo a cánones de proporcionalidad y no ampara los casos en los que se llegue a producir una lesión por parte del padre al hijo. En el mismo sentido se pronuncia la sentencia 47/2020 de 11 de febrero de 2020. Cuestión, por lo tanto, clara ya en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Como es claro también, y se expresa a propósito de un caso de una extrema brutalidad, que se pueden provocar y sancionar, por lo tanto, lesiones psíquicas causadas por los padres a los hijos sin necesidad de agresión directa o de contacto físico con ellos. La sentencia del caso verdaderamente estremecedor al que me estoy refiriendo es la sentencia 103/2018 de 1 de marzo de 2018 y el supuesto analizado es el supuesto de un padre que mata, degolla a su esposa en presencia de las dos hijas menores de esta y a consecuencia de la brutalidad de lo que han visto, pues presentan un síndrome psicológico que es susceptible de tratamiento y que hace que se hubiera apreciado en la sentencia que llega a casación y se confirma por parte del Tribunal Supremo que además de el delito correspondiente de asesinato consumado, se aprecie y se sancione separadamente un delito de lesiones psíquicas a las dos hijas menores por el impacto emocional del acto tan brutal que han presenciado, la muerte de su madre a manos de su marido. Bien, otro pronunciamiento relativo a las lesiones a menores importante es el que se contiene en la sentencia de 18 de abril de 2018, la sentencia 188/2018, una sentencia del Pleno, en la cual lo que se plantea con ponencia de Alberto Jorge Barreiro es si el tipo agravado del artículo 153.3 del Código Penal que establece una punición exacerbada
por el hecho de que se haya cometido el delito en presencia de menores, requiere que los mismos directamente vean lo ocurrido, o puede haber algún supuesto más en el que se aplique el tipo agravado. Y el Tribunal Supremo dice que sí, porque en presencia de menores, dice el Tribunal Supremo, no significa necesariamente que vean lo sucedido, sino que basta con que estén en el domicilio y se den cuenta de lo que ocurre, aunque no lo hayan presenciado directamente, pero por cercanía, por haberlo escuchado, por percepción, pueden apercibirse de lo que está realmente ocurriendo, y en ese caso, si se da así por probado, se aplicaría la penalidad agravada. Sentencia, repito, 188/2018 de 18 de abril de 2018. Y otra cuestión que también planteaba alguna discrepancia entre pronunciamientos de diversas audiencias provinciales es si es imperativa o no la imposición de la pena de alejamiento cuando se produce un maltrato sin lesión física, incardinable en el artículo 153.1 del Código Penal. En principio, los delitos de lesiones en el ámbito de la violencia de género conllevan obligatoriamente como pena accesoria las del artículo 57.1 del Código Penal, y con el contenido del artículo 48, y por lo tanto no pareciera que existiera duda. Pero algunas audiencias provinciales interpretaban que el maltrato de obra sin causar lesión, aunque esté recogido en el artículo 153.1 del Código Penal, que está dentro de la rúbrica legal de los delitos de lesiones, desde el punto de vista material, no jurídico, no es un delito de lesiones, es un delito de maltrato de obra que se caracteriza porque no ha provocado una lesión. Por lo tanto, desde el punto de vista físico, natural, material, no hay lesión, aunque esté tipificada dentro de un artículo, el 153.1, que está a su vez dentro de los delitos de lesiones. Por esto había algunas audiencias provinciales que entendían que en ese caso de maltrato de obra sin causar lesión, la imposición de la pena no era imperativa, sino facultativa. Y esto se resuelve por el Tribunal Supremo en la sentencia de pleno del 10 de julio de 2018, es la sentencia 342/2018, en la que se determina que en todos los supuestos de condena por delitos tipificados en el artículo 153.1 del Código Penal, incluido por tanto los supuestos de golpeo o maltrato de obra sin llegar a causar lesión, es imperativa la imposición de las penas de prohibición de aproximación previstas en el artículo 57.2 en relación con el artículo 57.1 del Código Penal, y en todo caso con el contenido previsto en el artículo 48 del mismo cuerpo legal. Se plantea también lo que respecta a la prohibición de comunicación y la interpretación a sensu contrario de la propia sentencia, con referencia expresa al artículo 57.2 del Código Penal, pues lleva a entender, en mi opinión, que su imposición no es imperativa, sin perjuicio de que sea facultativa, por lo tanto que se puede imponer siempre por el órgano judicial al amparo del artículo 57.1 del Código Penal. Otra cuestión resuelta recientemente es la adecuada calificación de los hechos que encajan en el artículo 153 del Código Penal, las lesiones mínimas o el maltrato de obra sin causar lesión, o en su caso las amenazas del artículo 171, cuando se producen concurriendo simultáneamente la vulneración de una prohibición, de una, ya sea medida cautelar o pena, de una prohibición de acercamiento o de comunicación con la persona, en el caso de las amenazas. En este caso, hipotéticamente se podrían sancionar separadamente como dos delitos independientes con la imposición de la pena correspondiente a cada uno. Se podría entender que existe un concurso ideal, un delito es el instrumento para la comisión del otro, el delito de quebrantamiento y el delito de lesiones, de agresión sin lesiones o de amenaza, o se podría entender que hay un concurso no de delitos sino de normas y que por lo tanto debe de ser solo una la aplicada.
Y esto es exactamente lo que establece el Tribunal Supremo. Dice que la figura agravada del artículo 153.3 del Código Penal de lesión, agresión, o en su caso, insistimos, vale esto también para lo que se establece con relación a las amenazas, en su caso de la amenaza concurriendo la vulneración de una prohibición de comunicación, encaja en, o se debe de sancionar por virtud del principio de especialidad, en el tipo agravado de la lesión o de la amenaza, con exclusión de la punición separada del delito de quebrantamiento del artículo 468 del Código Penal, del delito autónomo o independiente de quebrantamiento de la medida o pena. Dice que el maltrato o las amenazas en ese subtipo agravado con vulneración del alejamiento es norma especial frente al quebrantamiento del artículo 468 del Código Penal y, por lo tanto, se resuelve jurisprudencialmente en ese sentido. Esto está resuelto por la sentencia 303/2018 de 20 de junio de 2018 y reiterado en este año por la sentencia 39/2020 de 6 de febrero de 2020. Y con eso pasamos a otra cuestión relativa también al alejamiento que motivó pronunciamientos encontrados y divergentes entre varias audiencias provinciales, y es la relativa a cuál es la forma de medir la distancia del alejamiento, si es una medición en línea recta o una medición del camino que habría que recorrer punto a punto para acercarse a la persona. Hay dos ejemplos al respecto de casos en los que la medida es diferente de una forma de otra. En una ciudad el acercamiento, la aproximación, en cualquier caso, en línea recta no siempre es posible, salvo que las dos personas se encuentren en puntos distintos de una misma calle y por lo tanto la distancia que físicamente hay que recorrer para llegar de un punto a otro coincida con su medida en línea recta. Lo habitual en muchas ocasiones no es eso, hay esquinas, hay curvas, hay edificios interpuestos y por lo tanto no coincide la medida punto a punto, medida a la redonda en línea recta desde un determinado punto, no coincide con la distancia que hace falta recorrer efectivamente para llegar de un punto a otro. ¿A qué distancia se está refiriendo la medida del alejamiento y por lo tanto a partir de qué distancia se produce el quebrantamiento? Dicho de otra manera, hasta qué distancia no se puede efectivamente acercar, so pena de incurrir en ese delito de quebrantamiento del alejamiento. Es la cuestión planteada. Otro ejemplo, quizás más gráfico, es el caso de dos personas que se encuentran en las dos orillas o riberas distintas del mismo río, pero para cruzar el río el medio más cercano es un puente que se encuentra a 1 kilómetro de distancia. Pues aunque materialmente estas dos personas estén en línea recta a 100 metros, lo que tenga de ancho el cauce del río, sin embargo la distancia que objetivamente hay que recorrer para acudir de un punto a otro, pues son 2 kilómetros 100 metros en números redondos, 1 kilómetro de ida por una orilla hasta el puente más cercano, cruzar el puente con los 100 metros de ancho del río y volver por la orilla contraria otro kilómetro. En definitivas cuentas, es muy distinto que se interprete que la medida de alejamiento debe de establecerse más a una distancia en línea recta o una distancia de recorrido necesario para llegar de un punto a otro. Hay, obviamente, argumentos a favor de una y otra teoría. Había audiencias provinciales que se pronunciaban en un sentido y otras en otra, y la cuestión se resuelve por la sentencia de 21 de diciembre de 2018, es la sentencia 691/2018, que establece que, en defecto de que la resolución judicial haya establecido expresamente otra disposición, en defecto de ello, si lo único que se menciona es la distancia de alejamiento, la distancia de alejamiento se mide en línea recta.
con independencia de cuál sea el recorrido que materialmente tenga que efectuarse para llegar de un punto a otro. Lo que marca el alejamiento exigible, y así dice el Tribunal Supremo que ambas partes, tanto la protegida por la medida como quien debe de respetar esa medida o pena de prohibición, pueden conocer sin duda ninguna qué ámbito abarca, qué ámbito físico abarca el alejamiento, de esa manera midiéndolo en distancia en línea recta, y adecuar su conducta a la existencia de esa prohibición. Sentencia, por lo tanto, como decimos, 691/2018, que resuelve y zanja esta cuestión hasta ahora polémica. Otra cuestión también polémica es la relativa a la influencia del consentimiento de la víctima en el cumplimiento de las medidas o penas de prohibición de aproximación. No nos referimos ahora a la posibilidad de que el consentimiento de la víctima dispense del cumplimiento de esa prohibición, que es algo descartado por el Tribunal Supremo hace ya, en jurisprudencia ya antigua. Nos referimos, evidentemente, está claro que el consentimiento de la víctima es irrelevante para que se entienda que existe delito de quebrantamiento de la pena o medida por haberse acercado a la víctima con su consentimiento, acercado o comunicado, y lo que se plantea ahora es si el consentimiento de esa persona puede servir como atenuante de la conducta de quien se acerca a ella. El argumento o el razonamiento para ello no es difícil de entender. Si por un lado en la prohibición se está amparando la seguridad de la víctima, pero también su libertad de poder actuar sin cortapisas, si en ejercicio de esa propia libertad permite acercarse a quien no debe hacerlo, eso no puede dejar sin contenido una pena impuesta por él, o una medida, pero en todo caso obligatoria, impuesta por el Poder Estatal, cuyo cumplimiento no queda al albur de la voluntad de los particulares, pero sí puede entenderse que puede moderar por la vía de la aplicación de una atenuante de análoga significación, al amparo del artículo 21.7 del Código Penal, atenuar en cierta medida la responsabilidad penal de quien incumple esa prohibición. Dicho más simplemente, no puede ser, no debe tener la misma valoración quebrantar una medida para proteger a la víctima en contra de la voluntad de esa víctima que cuando es consentido por esa víctima. Esa al menos era la base sobre la cual, dicho sea en resumen, con algún matiz jurídico más, como es evidente, pero era la base sobre la cual algunas audiencias provinciales entendían que se podía aplicar en esos casos una atenuante. Había un antecedente que venía a pronunciarse en sentido contrario, no de forma quizás tan genérica o tan rotunda, en cualquier caso no establecía jurisprudencia al respecto, que era la sentencia del Tribunal Supremo 539/2014, de 2 de julio de 2014, pero en todo caso la cuestión ahora se zanja ya por la sentencia de 14 de enero de 2020, sentencia 667/2019, repito lo que antes adelantaba, no es un error la cita, lleva número todavía del año 2019, número de sentencia 667/2019, aunque la sentencia está dictada el 14 de enero de 2020. Y establece que el consentimiento de la persona respecto a la que hay una pena de alejamiento no es causa de atenuación de la responsabilidad en el delito de quebrantamiento de condena. Dice también en el fundamento jurídico primero, al final, que sin perjuicio de que pueda ser un factor a tener en cuenta para individualizar la pena en el caso concreto, pero una cuestión es que se pueda tener en cuenta dentro de la individualización final de la pena, y otra cosa es que no integra una atenuante analógica con la repercusión penológica por las normas de dosimetría penal que vienen en el artículo 66 del Código Penal, que supondría el que sí se apreciase tal atenuante. Cuestión, por lo tanto, también zanjada. En relación con el quebrantamiento, con el delito de quebrantamiento de pena o medida, cuando existe una prohibición de comunicar y se incumple, pero
para transmitir alguna información o mensaje necesario para el ejercicio de la patria potestad sobre un hijo común. Había también sentencias divergentes entre diversas audiencias provinciales. Algunas de ellas entendían que en esos casos no se debía penar porque, bien por la exigencia por falta de tipicidad en algunos casos, por falta de antijuridicidad material, en otros casos por falta de dolo, por entender en la mayor parte de las audiencias que existía una causa de justificación, que era el ejercicio de la patria potestad. En todo caso, con diversos fundamentos, no siempre coincidentes, había algunas audiencias provinciales que entendían que estos casos no eran punibles. El Tribunal Supremo se pronuncia en sentido contrario, diciendo que sí, que existe quebrantamiento de condena con independencia de cuál sea el contenido de la comunicación que indebidamente se ha efectuado, e incluso cuando el contenido de esa comunicación sea relativo al ejercicio de la patria potestad sobre el hijo común. Si la condena existe, no está justificado violarla en ningún caso y, por lo tanto, aunque se refiera a circunstancias del hijo común, se produce quebrantamiento de condena. Sentencia, así se establece, en sentencia 664/2018 de fecha 17 de diciembre de 2018. Por lo tanto, jurisprudencia establecida y cuestión también zanjada. En relación igualmente con procesos comunicativos, cuando hay prohibición de entablarlos, cuando hay prohibición de comunicarse con una determinada persona, se venía planteando la duda, o existía discrepancia entre audiencias provinciales, sobre si el hecho de efectuar o de intentar efectuar una comunicación que no se llegaba a establecer, la llamada perdida en definitivas cuentas de teléfono, suponía ya de por sí un quebrantamiento de condena, o en la medida en que no se había producido el proceso comunicativo, no se había establecido la comunicación, no existía delito, y de existir delito, si el delito estaba consumado o en grado de tentativa. Y al respecto se resuelve por el Tribunal Supremo en sentencia de 20 de diciembre de 2019, número de sentencia 650/2019, que el intento de realizar la llamada perdida, es la llamada realizada pero que no llega a producir el establecimiento de comunicación porque no se recibe por la otra persona, no se descuelga, en terminología clásica, no se descuelga el teléfono, no se admite la llamada, es un proceso de comunicación, porque la comunicación que sí efectivamente se transmite es el mensaje de que la otra persona efectuó la llamada aunque no haya sido atendida. Esa es una información que se transmite y se recibe porque en el registro de llamadas de la persona protegida por esa prohibición de comunicación, le llega la información, le llega la comunicación de que la otra persona le ha realizado la llamada que ella no ha atendido. Esa es una información que se comunica, un proceso de comunicación que efectivamente se establece y por lo tanto se produce delito de quebrantamiento de condena. No solo se produce delito de quebrantamiento de condena, que era, algo que en nuestra opinión parece que debía de estar claro, sino que lo que el Tribunal Supremo dice es que ese delito se produce en grado de consumación. Dice el Tribunal Supremo que en estos supuestos de llamadas telefónicas perdidas, no atendidas, en este caso la conducta que se declara probada consistió en realizar una llamada al teléfono de la persona con la que estaba prohibido comunicar, llamada que esa persona no atendió, pero llamada que quedó registrada en su aparato y por lo tanto fue posible saber quién la efectuó. De esta manera, el mero hecho de llamar, cuando es posible identificar la procedencia, ya supone en estos casos un acto consumado de comunicación. No puede descartarse, dice el Tribunal Supremo, como casos especiales, no es el analizado, no puede descartarse que se presenten supuestos en los que bien por cancelación de la línea o por otras razones
resultaría imposible que la persona protegida pudiera conocer la existencia de la llamada efectuada por quien tiene prohibida la comunicación. En tales casos se podría trasladar entonces al ámbito de la tentativa, y en algunos casos imaginables a la tentativa relativamente inidónea, cuya relevancia penal ha admitido de todas maneras esta sala. Pero eso son cuestiones, dice el Tribunal Supremo, que no es necesario abordar aquí en detalle, dados los hechos que se han declarado probados. Los que se analizaban en el caso concreto, por esta vía de la casación por infracción de ley penal pura del artículo 849.1, que hace, como sabemos, que los hechos sean intocables, lo único que se analiza es si con respeto sagrado a los hechos probados encajan o no en un determinado tipo penal, y en el caso concreto de la llamada realizada no atendida y que queda normalmente registrada en el registro de llamadas con identificación, por lo tanto, de quién fue su emisor, el Tribunal Supremo dice que hay delito de quebrantamiento y que hay delito consumado. Cuestión, por lo tanto, zanjada también en la jurisprudencia reciente por esta sentencia de 20 de diciembre de 2019. Y la última cuestión que quiero analizar en este momento y que también se encuentra zanjada por la jurisprudencia es procesal y se refiere a la dispensa del deber de declarar contra familiares en procesos por violencia de género, establecida en el artículo 416.1 del Código Penal. Al respecto, el Tribunal Supremo, en un primer acuerdo, había establecido que en un acuerdo del Pleno, no sentencia, acuerdo del Pleno no jurisdiccional de 24 de abril de 2013, había establecido a la hora de interpretar la dispensa del artículo 416.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que alcanza a las personas que están unidas o han estado unidas por alguno de los vínculos a los que se refiere el precepto, y se exceptuaban de la dispensa, por un lado, la declaración por hechos acaecidos con posterioridad a la disolución del matrimonio o al cese definitivo de la situación análoga de afecto, y por otro lado, los supuestos en los que el testigo esté personado como acusación en el proceso. La duda que después de este acuerdo se planteaba era si esta condición de estar personado como acusación en el proceso, que hace perder la dispensa se pierde en el momento en que alguien se constituye como acusación particular, se ha de mantener en el momento del juicio oral, y por lo tanto, una vez que alguien se persona de acusación particular, pierde definitivamente esa dispensa, o hace falta que lo esté personado como acusación particular todavía en el acto del juicio oral, de tal manera que si se persona pero luego desiste, recupera la dispensa. Y al respecto, después de un par de sentencias en un determinado sentido, el Tribunal Supremo ha formado criterio por un acuerdo de 23 de enero de 2018, acuerdo importante, en el que establece lo siguiente: acuerdo del Pleno no jurisdiccional, si no lo mencionaríamos como sentencia, y este acuerdo de 23 de enero de 2018 establece que el acogimiento en el momento del juicio oral a la dispensa del deber de declarar, establecida en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, impide rescatar o valorar anteriores declaraciones del familiar testigo, aunque se hubieran efectuado con contradicción o se hubiesen efectuado con el carácter de prueba preconstituida. Esto era lo que sustancialmente ya venía diciendo el Tribunal Supremo, aunque aquí lo amplía, y es importante, a los casos de que incluso aunque se hubiera adoptado las formalidades legales precisas para realizar una preconstitución de la prueba, en todo caso, si en el acto del juicio oral la persona que tiene derecho a ello se acoge a su dispensa de la obligación de declarar, en ningún caso se pueden rescatar por la vía del 714, en el 729 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las declaraciones previas. No pueden ser tenidas en cuenta a ningún efecto. Lo segundo que dice el segundo punto del acuerdo, que era de lo que estábamos hablando en estos momentos anteriores, es que no queda excluido de la posibilidad de acogerse a tal dispensa
del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, quien, habiendo estado constituido como acusación particular, ha cesado en esa condición. Por lo tanto, esto quiere decir que la dispensa de la obligación de declarar sigue el mismo cauce que el río Guadiana en su nacimiento, donde en los llamados ojos del río Guadiana nace, luego desaparece bajo tierra y finalmente rebrota, resurge el río ya en su cauce normal. Y digo que la dispensa de la obligación de declarar es como el río Guadiana porque existe al comienzo del proceso penal, se pierde, desaparece si la persona que ha sufrido el hecho y que debe declarar se constituye como acusación particular, pierde entonces la dispensa, desaparece, pero si desiste de la acusación particular, antes del juicio oral, rebrota, vuelve a nacer la dispensa, de tal manera que existe, desaparece y reaparece a lo largo del proceso penal. Precisamente sobre esta cuestión, y por si alguien quiere profundizar un poco más, repasar la doctrina jurisprudencial y examinar con detalle los dos acuerdos del Tribunal Supremo, el del 2013 y el 2018 que acabo de mencionar, he publicado un artículo disponible en la red que se titula La dispensa del deber de declarar en procesos por violencia de género y los ojos del río Guadiana, el acuerdo del Tribunal Supremo de 23 de enero de 2018. Buscando por mi nombre, Sergio Herrero Álvarez, y por el título que acabo de mencionar, en cualquier buscador, en DuckDuckGo, en Google, en cualquiera que se utilice, aparece, está publicado en abierto por el diario La Ley en su edición del 10 de mayo de 2018. Y si estas son también, quizás sea más fácil acceder en la página web de mi despacho, cuya página es muy sencilla, herreroabogados.com. Entrando hay una sección de publicaciones y ahí está todo lo que he publicado, entre otras cosas este artículo para quien pueda tener interés en él. Por una u otra vía es muy fácil acceder porque está, como digo, disponible en abierto en la red. Bien, si estas son las 12 cuestiones más importantes, creo, que la jurisprudencia reciente sobre violencia de género ha resuelto, hay otra también muy importante que es, en mi opinión, la gran cuestión pendiente, y es que es una relación afectiva análoga al matrimonio, pero sin convivencia. Cuestión que, como todos sabemos, en muchos supuestos se plantea y que en los casos en los que estemos en presencia de una agresión que encajaría en el artículo 153.1 del Código Penal, si existiera relación propia del ámbito de la violencia de género, nos llevaría, sin embargo, si no existe tal relación, o si la relación no es calificable como las protegidas por este precepto, a la existencia de un mero delito leve, en lugar del delito menos grave del artículo 153. Por lo tanto, importa determinar qué relaciones afectivas son de entidad tal como para considerarlas análogas al matrimonio, aunque no haya convivencia, y por lo tanto darles esta protección penal reforzada a la integridad de las personas que forman parte o están unidas por ese tipo de relación, al amparo del artículo 153.1 del Código Penal. Y esta es, en mi opinión, la gran cuestión penal pendiente, porque el Tribunal Supremo no acaba, en mi modesta opinión, al menos, de establecer una pauta clara al respecto. Por mencionar sentencias relativamente recientes que abordan la materia, hay una sentencia de 20 de junio de 2018, la sentencia 303/2018, que entendió que había una relación de afectividad análoga al matrimonio, y por lo tanto estaba bien aplicado el artículo 153.1 del Código Penal en una pareja que habían convivido 2 o 3 semanas en el domicilio de ella. Hay que mirar un poco más los hechos con algún detalle, pero este es el resumen. Sin embargo, otra sentencia, un supuesto ciertamente peculiar, como es la sentencia 697/2017, de 25 de octubre de 2017, entiende que no había esa relación de análoga afectividad en quienes llevaban teniendo relación, no había convivencia en este caso,
en quienes habían tenido una relación, incluido relaciones sexuales, a lo largo de unas 4 o 5 semanas. Bueno, un supuesto peculiar que hay que analizar con detalle. En cualquier caso, y para concluir esta exposición, el Tribunal Supremo lo que viene estableciendo en general es, y eso es claro, que no cualquier relación de pareja automáticamente encaja en el ámbito de la noción de relación de análoga afectividad al matrimonio sin convivencia, que por lo tanto esa relación de afectividad análoga a la conyugal no puede ser presumida en contra del acusado, sino que tienen que ser acreditadas las circunstancias concurrentes del hecho para poder ser valoradas como tal. Hay que acreditar las circunstancias de hecho que caracterizan la relación, y que no toda relación afectiva o sentimental puede ser calificada como análoga a la conyugal, precisándose para ello que la naturaleza, finalidad, intensidad, grado de compromiso, seriedad y o duración de la misma permitan efectuar esa analogía. Hay, por lo tanto, todavía bastante que concretar en la jurisprudencia al respecto. Para quien le interese profundizar en ello, nuevamente menciono una publicación mía que se titula Relaciones de pareja, análoga afectividad al matrimonio y violencia de género, casos al borde de la tipicidad. Se encarga fundamentalmente de analizar esta última sentencia mencionada y de hacer algunas consideraciones más generales sobre lo que la jurisprudencia ha establecido o no al respecto, y por qué, en definitivas cuentas, no está del todo clara aún esta noción en su interpretación jurisprudencial. El artículo está publicado en la revista Abogacía Española, la revista escrita y digital del Consejo General de la Abogacía Española, en su número 107 de diciembre de 2017, y es fácilmente accesible, o bien buscando en cualquier buscador el título del artículo, Relaciones de pareja, análoga afectividad al matrimonio y violencia de género, casos al borde de la tipicidad, de mi autoría, Sergio Álvarez, o bien en la página web del Consejo General de la Abogacía Española, abogacía.es, en la sección relativa a la revista, o bien en la página web de nuestro despacho, herrerabogados.com, en la sección publicaciones. En cualquiera de ellas es fácilmente accesible, y ahí se explica un poco más por qué no está del todo claro, en mi opinión al menos hasta el momento, esta importante cuestión trascendental en el ámbito penal de la violencia de género. Esto es todo, espero que haya sido de utilidad. Saludos cordiales.